Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión que ofrecemos desde Software One, que vamos a hablar esta mañana un buen ratito. Creemos que, bueno, y esperamos que sea muy de vuestro interés, interesante para todos, sobre Copilot Chat, cómo activarlo en la compañía y cómo llevarlo desde la potencialidad a la práctica completa en vuestro día a día y cómo activarlo dentro de las organizaciones. Vamos a dar, nada, 10 segundos en los que os voy a presentar las personas que hemos venido hoy por aquí. Por un lado tenemos, hoy nos acompaña desde Microsoft, nos hace mucha ilusión tenerlo ya por aquí, bueno, principal front de Copilot en España de Microsoft, a Magda Teruel. Champion, ¿qué tal, Magda? Buenos días. Buenos días, gracias, Javi, equipo. También tenemos por aquí bueno, es una persona que también me hace bastante ilusión tener por aquí, que es uno de nuestros embajadores principales en todo lo que tiene que ver con temas de IA dentro de Software One, en el área de Digital Work, que es Ángel Soria. Ángel, buenos días. ¿Qué tal? Encantado, buenos días. Un placer estar aquí. A mí, bueno, seguramente de algún otro evento igual me recordáis. Hace una semanita también estuve dando una charla por ahí. Soy Javier Rosado, también trabajo en el área de pre-sales y desarrollo de negocio Digital Workplace dentro de Software One. Y voy a ocuparos el ratito probablemente más aburrido de lo que vamos a ver hoy, que es el ratito de contaros un poco la agenda y contaros quiénes somos en Software One. Esto es un poco la planificación que tenemos para hoy. Ya os digo, muy brevemente os voy a introducir, para los que todavía no nos conozcáis, qué es Software One y a qué nos dedicamos. Y luego, bueno, durante los puntos que veis aquí del 2 al 4, Magda nos va a contar, digamos, vamos a entrar en todos los entresijos de lo que es Copilot Chat, qué importancia tiene dentro de las organizaciones, cómo podéis empezar a trabajar con él y cómo empezar a sacarle todo el partido y empezar a sumaros los que todavía no lo hayáis hecho o tengáis dudas, ¿no? a esta nueva tendencia que es la utilización de la IA en la productividad personal dentro del puesto de trabajo para todos vosotros. Hablaremos también, veremos una serie de casos de uso para que también esto no se quede solamente en una charla teórica en la que nos veáis lo guapos que somos y las cosas maravillosas que puede hacer esto, que lo podamos también demostrar. Veremos también algún pequeño ejemplo sencillito de agentes para que podáis también ver un poco esa potencialidad más allá de lo que es el chat y de lo que son las herramientas que hemos conocido hasta el momento, digamos lo que ha sido lo más popular, ahora que toda la parte de Agentic está muy ya dentro de la conversación, ya no hay mucha excusa para no hablar de agentes. Y por último, Ángel os contará un poco cómo atacamos desde Software One todo lo que tiene que ver con la adopción y el acompañamiento, tanto desde un punto de vista más tecnológico para dentro de vuestros equipos responsables de administrar o tener en cuenta pues, los aspectos, digamos, de gobernanza y seguridad de la IA y todo lo que tiene que ver con el training a usuarios finales para que podáis también pues eso, sacarle todo el partido, poder hacer prompts efectivos, no solamente entender las bondades de Copilot como producto, sino cómo aterriza también a vuestro día a día. Os contaremos un poco cómo trabajamos en esa dinámica de ayudaros a que podáis adoptarlo desde el minuto 1. Abriremos también una sección de preguntas hacia el final y aquí, antes de continuar, me gustaría recordaros un par de cosas. Las preguntas que tengáis, por favor, en el panel que tenéis, en el panel de visualización que tenéis ahora, tenéis una sección de preguntas, lanzándoslas por ahí y luego las recogeremos hacia el final de la charla para poder tener esta sesión de Q&A. Y también al final de la sesión os pedimos un pelín más de vuestro tiempo, un par de minutitos más, para que, bueno, pues rellenéis una encuesta que os pasaremos sobre qué tal ha ido la sesión, si los contenidos han sido adecuados y, bueno, pues qué os ha parecido este ratito que vamos a compartir con vosotros en esta mañana. En cuanto a la primera parte, como digo, la más aburrida, ¿quiénes somos? Somos Software One, somos una compañía de tecnología de capital suizo, somos una compañía multinacional, lo que significa que podemos acompañaros no solamente aquí en España, donde tenemos un equipo muy potente, sino que podemos acompañar a aquellas de vuestras organizaciones que estéis distribuidas por todo el mundo y que venimos creciendo en los últimos años. Seguramente, pues, quizás los más antiguos del lugar nos recordáis porque al principio teníamos mucho foco en las licencias y, bueno, pues a través de crecimiento tanto orgánico dentro de la compañía hemos ido creciendo en departamentos, en personas, etcétera, como a través de unir fuerzas con otras empresas que se han ido uniendo a la marca Software One durante estos años, pues hemos ido ganando en capacidades. ¿Vale? Las últimas noticias para los que hayáis estado pendientes, como veis en la parte inferior, es que, bueno, unimos fuerzas con Crayon en 2025 y a partir de 2026 empezamos a trabajar como una única organización. Creemos, nos hace particular ilusión porque además creo que de esta unión de fuerzas van a salir muchas cosas muy interesantes, algunas de ellas en el campo de la IA, y nos espera un 2026 que yo creo que va a ser bastante interesante. Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Perfecto. En cuanto a números, pues bueno, más de 65.000 clientes en todo el mundo, operamos en más de 60 países en las 5 principales regiones. Tenemos grandes niveles de partnership, como por ejemplo con Microsoft, que nos permite tener aquí a Magda en la sesión,
y también operamos con hasta otros 7.500 proveedores con los cuales tenemos buenos niveles de partnership de los que os podemos ofrecer tanto licenciamiento como servicios también en muchos de los casos. Y bueno, contamos con un equipo, como veis abajo a la izquierda, muy amplio, ¿vale? Tenemos más de 9.300 personas con alto nivel de certificación en cada una de las tecnologías y, como veis, las tenemos en diferentes tipos de centro, ¿vale? Localidades, entidades locales, centros de delivery de proyectos en diferentes regiones en todo el mundo, y ahí veis que, bueno, tenemos una capacidad muy fuerte, como os decía, no solamente en España, para acompañaros en proyectos de tecnología. En cuanto a lo que hacemos en SoftwareOne, lo podéis ver aquí de un vistazo. No os voy a liar demasiado, ¿vale? Hoy el foco lo tenemos en la parte centrada a la izquierda, en Digital Workplace, donde veis esa sección de Workplace AI, ¿vale? Donde también trabajamos la parte de seguridad del puesto de trabajo, que además está muy imbricada con todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial a nivel de todo lo que es securizar el dato, la identidad, dispositivos, aplicaciones, etcétera, que la consumen. Y también todo lo que tiene que ver con la productividad. La productividad, en este caso, entendida como productividad personal, lo que hasta ahora ha sido siempre productividad y colaboración, y donde también, en este caso, hoy hablamos de Copilot, tiene una presencia muy importante. También tenemos una práctica muy potente en lo que es la gestión del portfolio de TI, ¿vale? Podemos gestionar todos vuestros activos de software, ayudaros a hacer la compra, hacer el reselling, etcétera. Desde Marketplace lo mismo, para aquellos que consumís, tenéis consumo de áreas de Marketplace en Cloud. Hablando de Cloud, y ahí en el punto central podemos trabajar en la parte desde el área de Cloud Services, en todo lo que tiene que ver con migración entre diferentes proveedores de nube, las operaciones, FinOps, etcétera. Y luego del lado derecho, digamos que cae todo el área que tiene que ver con aplicaciones, en este caso aplicaciones de negocio con SAP, etcétera. Los servicios de aplicaciones donde os podemos ayudar a modernizar y desarrollar nuevas aplicaciones y de tener en cuenta toda la seguridad que tenéis que tener en cuenta a la hora de desplegar esa aplicación en cualquiera de los, digamos, 3 grandes proveedores de nube. Y por último, y tocando de nuevo el punto de inteligencia artificial, tenemos a nuestros chicos de Data and AI, donde, bueno, pues todo lo que tiene que ver con desarrollos, digamos, digamos, de casos ya muy complejos y desarrollo más allá de las aplicaciones también de todo lo que tiene que ver con casos de uso de IA de alta complejidad, trabajamos en este área dentro de la organización. Para todas estas áreas que vemos aquí, ofrecemos servicios de asesoría, acompañamiento, implementación y luego también lo que es la parte del soporte y acompañamiento a posteriori. Como os decía, hasta aquí os cuento la parte aburrida. A partir de aquí le cedo la palabra a Magda, que va a contaros un poco qué es Copilot Chat y por qué es importante dentro de vuestra organización y dentro de vuestra estrategia de inteligencia artificial. Así que nada, Magda, te cedo el espacio. Muchas gracias, Javi. A ver que comparto aquí mi pantalla. Ahí la estáis viendo, ¿verdad? Perfecto. Vale. Yo a esta sesión, bueno, antes que nada, gracias equipo de SoftwareOne por invitarme a estar un ratito aquí con vosotros y con vuestros clientes. A mí esta sesión me gusta llamarla como de cero a Copilot Chat, ¿vale? Pero si ya tenéis alguna familiaridad con la herramienta, espero que también podéis encontrar alguna cosa de valor y quizá algo que no conocíais. Nada, me presento 2 minutos. Yo me llamo Magda Teruel, trabajo en Microsoft en el área de partners, acompaño a partners como SoftwareOne en todo lo que es adopción de Copilot. Bueno, voy como un poco de lo que más tiempo me ocupa a lo que menos. Por encima de todo es que tengo 2 niños y 3 perros que me dan muchísimo trabajo. Comparto mucho contenido en LinkedIn y en mi blog. Yo estoy obsesionada hace años con que la informática no sea la barrera de nadie, con que nos podamos empoderar sobre todo en el entorno de trabajo digital, ¿no? Porque, oye, mira, tú en tu móvil te instalas las aplicaciones que te da la gana. Pero en el entorno corporativo, pues a veces tenemos que lidiar con herramientas que no son las que nosotros habríamos escogido, ¿no? Entonces, bueno, ahí mi foco está en empoderarnos y en sacarle el máximo partido. La IA, Copilot, no es más que otra herramienta más que tenemos a nuestra disposición pues, para ser más productivos y para trabajar mejor. Bueno, doy clase en algunas escuelas de negocio y ahí os cuento nada. A nivel personal, es eso ya sé que la foto es un poco antigua, pero esa soy yo haciendo la maratón de Barcelona, yo soy de Barcelona. ¿Y por qué lo cuento? Pues que para mí no es muy diferente cómo alguien se prepara para una prueba deportiva, ¿no? Como el maratón, de cómo nos podemos preparar para la carrera, digamos, la carrera tecnológica. Porque hay que saber cuál es tu punto de partida, cuál es tu estado de forma actual, qué habilidades tienes, marcarte un objetivo, dónde quieres llegar, qué meta quieres conseguir, qué marca quieres hacer. Y lo mismo que no se te ocurre plantarte en la línea de salida de un maratón sin haberte preparado, haber hecho un plan de entrenamiento y seguirlo, pues tenemos que montar un itinerario formativo que nos permita llegar hasta ahí, como puede ser esta sesión de hoy, ¿no? Y a nivel personal, bueno, ya sé que es rarísimo encontrar a alguien hoy en día que escriba poesía. Bueno, a mí me gusta escribir poesía, además es que yo soy ingeniera informática, con lo cual todavía más raro, ¿no? Pero lo cuento
porque estas inquietudes, estas habilidades más creativas y más comunicativas nos ayudan un montón con la inteligencia artificial. Y parece una tontería lo que voy a decir, pero hay que saber escribir. Hay que saber escribir, hay que saber formular los prompts y hay que saber cuáles son las cosas que le queremos pedir a la inteligencia artificial. Vi pasar por el Instagram de Microsoft, una imagen de este señor, ¿no? Yo estoy segura de que en vuestros clientes, en SoftwareOne también, utilizáis los Excels de maneras súper creativas. Pero ¿a que no se os había ocurrido utilizar el Excel para recrear en las celdas obras de arte? Este hombre, bueno, a ver, por la edad parece que está jubilado. Tengo que conocerlo un día porque siempre hablo de él en las charlas. Pero lo que hace es pintar de colores las filas y las columnas, las celdas del Excel, pues ahí es la Catedral de Málaga, hace obras de arte, hace cuadros, etc. Y yo pensé, ostras, ¿y esto lo puedo hacer con Copilot, ¿no? Y bueno, hoy he cogido esta imagen, la he buscado por internet y la he convertido en un Excel. ¿Vale? Esto es un Excel, de verdad. Estas son con filas y columnas recreando esta misma imagen. Y diréis, wow, Magda, ¿y esto te ha costado mucho hacerlo con Copilot? Pues no, me ha costado un prompt, ¿vale? Me ha costado un prompt de, os confieso, no es de esos que salen a la primera, esos son de idas y venidas, que es la mejor manera de interactuar con la IA, que le pides algo, no lo hace exactamente como querías, le refinas, le das feedback, vuelves a probar y haces unos cuantos intentos hasta que te queda el prompt niquelado. Por cierto, esta frase de aquí al final, a ver si me deja escribir el lápiz, esto de aquí, dice, si lo haces excepcionalmente bien te dará un premio. Eso es verdad. Este tipo de frases funcionan con los modelos de inteligencia artificial. Con los niños también funcionan, ¿no? Oye, si lo haces bien, te voy a dar un premio. Y si lo haces mal, te voy a penalizar, ¿vale? Probadlo y me contáis. Entonces, bueno, está claro que tenemos que adquirir una nueva habilidad y tenemos que adquirir la inteligencia artificial como una nueva manera de interactuar con las herramientas. Entonces, nada, aquí me pongo un pelín técnica. Si digo alguna palabrota, podéis levantar la mano y preguntar, ¿no? Pero me gusta explicar un poco cuál es la base de lo que hay detrás de los modelos de inteligencia artificial, como por ejemplo GPT. GPT es un modelo de IA, el que está detrás de Copilot en la mayoría de las ocasiones, no es el único. Entonces, estos modelos lo que han hecho ha sido entrenar a partir de un montón de información pública, artículos de blogs, póster a Wikipedia, libros digitales, foros, ¿no? Han entrenado y han asignado a cada palabra un número, ¿vale? Porque los sistemas informáticos funcionan mejor con números que con palabras. En realidad, no es cada palabra, es cada trocito de palabra, es lo que llamamos tokens, por si lo habéis oído, ¿no? Y con todo en ese proceso de entrenamiento, lo que han hecho es montar un sistema que es capaz de predecir cuál es la siguiente mejor palabra, ¿no? Un poco como el teclado del Android y del iPhone, que estáis escribiendo un WhatsApp y empieza a sugerir preguntas. Se oye un poquito de ruido por ahí, no sé si os podríais poner mute, se oye un pelín de... Pero bueno, pues lo que han hecho es, bueno, como el Android y el iPhone, ¿no? Que estáis escribiendo un WhatsApp y de repente empieza a sugerir palabras, ¿no? ¿Por qué funciona tan mal ahí? Porque tiene muy poco contexto. En cambio, la inteligencia artificial, estos modelos, han sido entrenados con tal cantidad de información que son mucho más buenos prediciendo. Entonces, ¿cómo funciona? Pues a partir de una indicación, a partir de un prompt. Prompt no es palabrota ya, ¿no? Este prompt lo tenemos que saber todos, ¿eh? Pues dado un prompt, decide que para me gusta, acompaña me gusta el helado de chocolate. Pero ¿qué puede pasar? Que en otra ocasión vaya por me gusta la música de piano. Y esto es normal. Y diréis, bueno, normal, que sí, con un mismo prompt me puede dar dos respuestas diferentes. Y bueno, si escribes poesía, Magda, pues ya te parece bien que cuando le pides a ChatGPT que te escriba la poesía o a Copilot, pues te dé cosas creativas. Pero, bueno, es una de las características que tiene la inteligencia artificial, que no es determinista, es probabilista. Y si escribes poesía, pues te parece bien, pero si estás pidiéndole un informe de los resultados financieros del último trimestre de tu empresa, pues no te apetece que se ponga creativo, te apetece que sea muy preciso, ¿no? Y ese balance, de hecho, el parámetro se llama temperatura, es algo que no siempre podemos gestionar. O es creativo o es preciso, pero a veces cuesta que sean las dos cosas. Después, históricamente, con el software, ¿no? Pues con Teams, con Outlook, con todo el software, hemos interactuado con botones, ¿no? Y para hacer las cosas apretamos los botones de la pantalla. Pero con la inteligencia artificial no tenemos botones, tenemos un espacio en el que podemos escribir y le tenemos que pedir con nuestras propias palabras lo que queremos. Tenemos que utilizar el lenguaje, pero el lenguaje puede ser muy impreciso, por lo que las respuestas que vamos a recibir de la IA también van a ser imprecisas. Y de repente le pedimos algo y no lo hace bien. Y dices, ¿qué ha pasado? ¿He sido yo que no le he hecho bien el prompt o es que esto no funciona? ¿Vale? Es otra cosa con la que tenemos que enfrentarnos. Después, esta tecnología sufre de lo que llamamos alucinaciones. No sé si lo habíais oído nunca, pero es la palabra
que define cuando el modelo te da una respuesta que no es cierta, que se la ha inventado. A ver, en realidad se lo inventa siempre, ¿vale? Esto es lo único que hace es predecir tokens, ¿no? No sabes si lo que te está diciendo es verdad o mentira, pero vosotros sí que lo tenéis que saber. Nosotros tenemos que saberlo. Y somos responsables de validar que las respuestas que nos da Copilot son buenas, ¿vale? Lo voy a repetir. Tenemos que ser nosotros responsables que las respuestas de la IA son ciertas, ¿vale? No vale, me lo dijo Copilot. No vale, ¿vale? Porque se puede equivocar y se va a equivocar. Y nosotros tenemos que estar ahí con nuestro ojo crítico y ser súper analíticos en entender y validar si eso está bien o no. Y después, la inteligencia artificial pues, sirve para tantas cosas que el reto que tenemos a veces es ¿para qué la vamos a usar? Y ahí hay como un doble paradigma. Por una parte está todo lo que tiene que ver con nuestras habilidades, ¿no? Y el cómo uso la herramienta y dónde está el botón y cómo hago el prompt, ¿no? El famoso prompt engineering. Oye, yo he estudiado una ingeniería, eso no es una ingeniería, eso se aprende en una tarde, ¿vale? Y el otro es, ¿y qué puedo hacer? ¿No? Y con todas estas capacidades que tiene esto, ¿a mí de qué me sirve? ¿Vale? Entonces, hoy os voy a explicar casos de uso. Algunos os resonarán más, otros menos. Intentad llevarlos a vuestro terreno. Intentad ver cómo eso, que es una característica de este software maravilloso, a mí me puede impactar en mi día a día. Bien, entonces, vamos ya a la parte de Copilot, ¿no? Y yo sé que el nombre de Copilot está súper bien, realmente es como el rol que tiene la inteligencia artificial en nuestro día, que es un copiloto que nosotros tenemos. Entonces, a todo le hemos llamado Copilot y hay un poco de confusión, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar de lo que llamamos Copilot Chat, ¿vale? Que en realidad es un poco el nombre coloquial del nombre largo del producto, que es Microsoft 365 Copilot Chat. Entonces, me voy al paraguas un poco más alzando la vista, ¿no? de Copilot, que tiene diferentes vertientes, ¿no? Entonces, hay una parte que es modelo chat, como si fuera el ChatGPT, por decirlo así, corporativo, donde cuando yo le hago una consulta, la información viene o del modelo que ha sido entrenado con tantísima información que yo os decía, ¿no? Eso está dentro del modelo. Yo le hago una pregunta y puede venir de ahí, pero también está conectado a Internet, de manera que si yo le hago una consulta, también puede ir a la web y traerme información. Luego tengo este otro modelo, que este ya es chat, pero la información, además del modelo y de la web, también puede venir de mi entorno de Microsoft 365, de mis reuniones, de mis documentos, de mis correos electrónicos, ¿vale? Y luego tenemos esta versión que es integrado en las aplicaciones, ¿vale? Esto a día de hoy, en 17 de diciembre, está dentro de lo que es la licencia de Copilot, de la que no vamos a hablar aquí hoy. Pero que sepáis que hay algunas cositas que van a venir a partir de enero en la parte de apps, ¿vale? O sea, ciertas funcionalidades que vais a poder usar Copilot dentro de Word, de PowerPoint, de Outlook, de Excel, ¿sí? Y luego, por último, nada, os daremos una pinceladita al final muy pequeñita, lo que me dé tiempo, de hablaros de agentes, que es una manera de personalizar para vuestros procesos, vuestros conocimientos, vuestras bases de datos, vuestros documentos, las capacidades de Copilot para que entiendan mejor cuál es vuestra área de actuación, la forma en que resolvéis vosotros los problemas, etc. Todo esto en cualquiera de las versiones, tanto en la que está incluida con la licencia de Microsoft 365, que es Copilot Chat, de la que vamos a hablar hoy, como en la licencia de Copilot, todo securizado, la información de los prompts que interactuáis con la herramienta no se utiliza para entrenar el modelo. Digamos, por hacerlo muy rápido, se aplican las mismas directivas de seguridad y privacidad que en Outlook, en OneDrive, que en SharePoint. Es decir, si estáis seguros, confiáis en que la información que está en vuestros repositorios cloud es segura, tenéis que tener las mismas garantías con Copilot porque rigen los mismos sistemas y los mismos mecanismos de seguridad, ¿vale? Además de que todo está amparado por los equipos de IT que pueden controlar el uso que se hace, etcétera, ¿vale? Bueno, más cosas de aquí. Eso, con otras inteligencias artificiales, pues puede ser que no pase. Entonces, siempre hay que entender los términos y condiciones. Bien, entonces, ¿cómo entramos en Copilot? ¿Vale? Lo primero que tenéis que saber es que Copilot, en esta modalidad corporativa, la tenéis que usar con vuestro usuario corporativo, ¿vale? Porque hay otros Copilots que son de uso personal.
que son maravillosos, que tienen otras funcionalidades con los que, por ejemplo, pues podéis pedirle cosas de viajes, cosas personales, que si se comprometen los prompts, pues no tenemos tanta requisito de confidencialidad como en el entorno corporativo. Entonces, bueno, siempre entrar con vuestra cuenta corporativa, ¿vale? Una manera fácil de ver si estáis con la cuenta corporativa o no es que veis este iconito de aquí, ¿vale? Este escudo verde, que de hecho si queréis entrar en el enlace de protección de datos de la empresa, podéis acceder a todos los términos y condiciones que amparan cómo estamos protegiendo desde Microsoft el intercambio de información que hacéis con Copilot, ¿vale? Y bueno, nada, luego que sepáis también que esta parte de aquí son todos los modelos que hay disponibles ahora mismo dentro de Copilot, ¿vale? Copilot no es un modelo de IA. Copilot es como una carcasa donde detrás se está utilizando servicios de OpenAI, de Anthropic, etcétera, ¿no? Entonces, desde Copilot Chat tenemos todo, esta captura la tengo que modificar cada 2x3, porque esto es de, creo que fue el lunes o el domingo, el sábado, apareció estos modelos aquí, que es el nuevo modelo de OpenAI, el último, que es 5.2, ¿vale? Pues ya está disponible a día de hoy dentro de Copilot Chat, ¿vale? Entonces, bueno, cada modelo tiene unas características. Bien, entonces de Copilot Chat, ¿vale? Vamos a empezar a ver cómo podéis acceder y voy muy rápido por aquí para que me quede tiempo para explicar los casos de uso que en realidad es interesante. Y yo, pues soy muy honesta, de todas las maneras que hay para acceder, a mí la que más me gusta es esta, la primera, que es entrar en el navegador, en el que prefiráis, pero yo os recomiendo que uséis Edge, Microsoft Edge, que es el de Microsoft, en cualquier navegador, entrar en esta URL, ¿vale? m365copilot.com y la primera vez os pedirá vuestras credenciales. ¿Qué credenciales tenéis que poner? Pues las vuestras corporativas, las de vuestra empresa, ¿vale? Es el mismo usuario que entráis para el OneDrive, el SharePoint, etcétera, ¿vale? Entonces, esto tiene esta misma interfaz, la misma experiencia la encontramos entrando desde otros accesos, ¿no? Como por ejemplo la app de Copilot, que podéis tener anclada en la barra, ¿vale? Esta experiencia la explicaré después, que es desde dentro de Edge, este iconito de aquí. Esto no lo tenéis con otros navegadores, ¿vale? Para la mayoría de cosas que voy a explicar hoy, en realidad, si tenéis un navegador preferido y no es Edge, no pasa nada, todo el mundo se equivoca. Es broma, pero os funcionarán. Pero esto en concreto, de tenerlo aquí en la barra, solo está disponible si entráis con Edge, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenemos disponible también en Teams, ahí, el iconito de Copilot anclado en la barra y en Outlook, ¿vale? Y luego, por último, nada, dejo 30 segundos el QR por si queréis descargaros la app. La app móvil, si no lo queréis descargar y la queréis buscar, vigilad sobre todo que el logo sea este, ¿vale? Que tenga aquí esto de M365, porque si ponéis Copilot solamente en el App Store o en el Play Store, os saldrán dos. Una es la personal, la que os decía antes, que es, pues, tiene otro tipo de funcionalidades y está pensada más para uso personal, y luego os saldrá esta, que es la corporativa, que fijaos que tiene ahí el M365 en el logo, ¿vale? Y yo creo que por esta parte nada más y me voy a explicar un poquito casos de uso, ¿vale? Entonces, en general, ¿vale? En general con la IA, ya no solo con Copilot, tenemos como dos maneras de interactuar. Y esto ya nos tiene que empezar a abrir casos de uso y pensar en maneras de que podemos aprovechar esto. Uno es pregunta-respuesta, ¿vale? Yo tengo una pregunta, la lanzo en Copilot y espero que con el contenido al que tiene acceso me responda, ¿vale? Esto ya os digo, funciona con cualquier inteligencia artificial. Pregunta, respuesta. Como modo de funcionar 1, pregunta, respuesta. Modo de funcionar 2, yo le paso un contenido a la IA y espero que haga cosas con ello. Por ejemplo, le paso un documento y espero que me lo traduzca. Le paso una presentación y espero que me la resuma. ¿Vale? Entonces, modo 1, pregunta-respuesta. Modo 2, transformar, editar. Y parece una tontería, pero con la combinación de estas dos cosas se cumple en cualquier caso de uso que podemos utilizar con inteligencia artificial, ¿vale? Ya sé que hablo muy rápido, estoy intentando mejorarlo. Los que veáis esto grabado, siempre tenéis opción de ponerlo al 0,8x para ir más lento, ¿vale? Pero bueno, lo siento, estoy intentando mejorar, de verdad. Espero que se entienda. Venga, entonces, casos de uso, ¿vale? Y lo he simplificado un poco porque también el tiempo es el que es, pero más o menos para que nos inspire. Consultas, ¿vale? O sea, el buscador ya no se usa como tal. Podemos utilizar Copilot porque sabemos que está conectado a la web, pero os voy a dar algunas pistas de en qué cosas nos tenemos que fijar cuando utilicemos este modo de funcionar con Copilot, ¿vale? Estos son unas, uy, no sé por qué sale eso ahí, unas, perdonad, que parece que no está, no se me ha descargado bien el vídeo, a ver.
pues bueno, si no, a ver, voy a probar un segundín, voy a dejar de compartir pantalla y voy a intentar mostrar mi escritorio y os hago las demos en directo, no pasa nada, no sé por qué, no se han cargado el vídeo. ¿Hay alguna pregunta por ahí que queráis lanzar en directo o todavía no? ¿No hay nada? Siempre tiene que fallar algo. Entonces, hoy ha fallado esto, pues no pasa nada, ¿vale? Tenemos solución. Vale, voy a volver a compartir pantalla. Sí. Vale, entiendo que ahí se ve, a ver, no, esperando la pantalla, a ver, se ve ya. Sí, ya la vemos, pasa. Vale, perfecto. Vale, entonces esto es Copilot Chat, ¿vale? Como os decía, he entrado por mi acceso favorito, que es el de navegador web. Tengo todas estas opciones, los agentes, las conversaciones, etcétera. Y me voy a hacer una consulta, ¿vale? Entonces, perdón, esto aquí. La consulta que le hago es, oye, busca las últimas sentencias del Tribunal Supremo sobre cláusulas. Ay, me he olvidado de poner sobre cláusulas suelo, ¿vale? Bueno, en realidad, cualquier prompt, algo que a vosotros os permita pues, hacer esa consulta sobre lo que queréis. Entonces, ¿qué quiero que nos fijamos aquí? ¿Vale? Y esto es muy importante para trabajar bien con Copilot. Todo esto que veis aquí, todos estos nombres que hay aquí, son las fuentes que ha usado Copilot para darme esta respuesta. Porque vosotros, como decía antes, somos los expertos en saber si esto está bien o no. Y una de las cosas que tenemos que saber es, cuando me dé respuestas, qué fuentes son para mí fiables, ¿no? Y pues si estamos trabajando con esto, tenemos que saber cuáles son las que nos interesan. Imagínate que sale algo, yo qué sé, de la Wikipedia. Y dices, pues no, para mí la Wikipedia, para este tipo de consulta, no es una fuente fiable, ¿no? Entonces, podemos ir navegando, podemos ver cuáles son todas las fuentes que ha usado. De hecho, aquí abajo, ¿vale? Tenemos también esto de aquí, que son todas las fuentes que ha usado, que las tenemos aquí, todas citadas. Veis que ha usado un montón para darme esta respuesta, pues que tampoco es tan larga, pero ha navegado en un momento en todas estas fuentes. ¿Vale? Imaginaos antes, buscador, que tenías que entrar en todos los enlaces, uno por uno, y hacer tu consulta. ¿Vale? Muy interesante, muy interesante en Copilot, y no soy tan apasionada con todo, pero es estas consultas que hay aquí. ¿Vale? Todo esto es prompts que Copilot sugiere a partir de tu primera consulta. Entonces, estas están directamente relacionadas con todo lo que hay aquí, ¿no? Entonces, oye, pues ahora le puedo decir que analice la sentencia sobre esta cláusula, ¿vale? De verdad, están súper bien. El otro día alguien me decía, wow, se puede guardar porque a veces escojo una, pero querría probarlas todas. De momento no se puede, te las puedes apuntar e irlas probando tú, ¿vale? Entonces, bueno, esta manera de funcionar es súper interesante. Pero otra manera de funcionar, ¿vale? Voy a ir aquí a nuevo chat, que por cierto os recomiendo que hagáis siempre que vayáis a cambiar de tema, ¿vale? Le damos aquí a nuevo chat y esperamos que inicie una nueva conversación. A ver si me deja. Vale, ya estoy aquí en una nueva conversación. Vale, aquí por ejemplo le digo, busca las últimas sentencias de BOE.es. Ya es diferente porque aquí ya le estoy indicando de qué fuente quiero que me dé la información. ¿Vale? Entonces ahora va a hacer la consulta. Y aquí tengo, bueno, las últimas consultas. El prompt ha sido muy malo, ¿vale? ¿Qué es últimas? Las del último mes, las de la última semana, las del último año, ¿vale? Todo lo que sepáis de prompting lo podéis aplicar. Y claro, si yo voy aquí a origen, hay un montón de enlaces, pero ¿de dónde son todos? Del BOE, ¿vale? En cambio, imaginad, ¿no?, que yo voy a abrir una nueva consulta y ahora le pregunto, a ver, le pregunto, ¿qué es una prima en seguros? ¿Vale? Y le doy a consultar. Bueno, primera cosa que vemos es que contesta más rápido, ¿vale? Y segunda, si sois observadores y observadoras, veréis que aquí no hay referencias. ¿Qué significa? Que este resultado no ha ido a Internet a buscar nada, porque esta pregunta la responde con el conocimiento que tiene el modelo. ¿Y esto está bien? Depende de lo que queráis. O sea, si es una consulta donde necesitáis actualizaciones frescas, pues no está bien, porque lo que necesitamos es que se vaya a Internet y me traiga los últimos datos. Pero si son cosas que son conceptos y algo que pues está conocido y está contemplado en el modelo, pues ya me va bien,
¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que puede haber estos diferentes escenarios y que va a depender. ¿Y qué pasa si necesito que busque? Pues nada, le ponéis la palabra busca y ya lo activa, ¿vale? Venga, me voy al siguiente, como me está fallando la demo, lo voy a hacer también desde aquí. Bueno, os muestro la presentación, a ver, está por aquí, ¿vale? Escenario, vale, ahí, aquí, ¿vale? Que es trabajar con ficheros, ¿vale? Y esto es muy interesante también, que sepáis que con Copilot Chat podemos trabajar con ficheros y al principio solo era yo, si tengo un fichero en mi PC, ¿vale? En mi disco duro, en el escritorio, lo subo y trabajo con él, pero ahora también podemos referenciar a ficheros que tengamos en nuestro ordenador, en nuestra nube, en nuestro OneDrive, ¿vale? Entonces, bueno, me voy a ir aquí para que veáis cómo se hace, pero es desde aquí, ¿vale? Es desde aquí. Yo puedo cargar imágenes y archivos, que es desde mi ordenador, lo subo, puedo abrir mi OneDrive, mi SharePoint, etcétera, para subir, o puedo abrir contenido que he abierto hace poquito, ¿vale? Aquí me salen como los últimos archivos con los que yo he trabajado, ¿vale? Entonces, bueno, los casos que puedo hacer, pensar en escenarios generales. Yo tengo un documento y quiero que me lo resuma, que me lo traduzca, que me los dé los puntos clave. Esto está bien, es un caso interesante, pero más interesante todavía es, por ejemplo, preguntas de un documento que yo tengo y quiero ver si ese documento tiene cierta información. Un contrato, cuáles las formas de pago, una normativa, está alineada con esta otra ley, un currículum, esta persona habla cuántos idiomas habla, ¿vale? O sea, cosas que sabemos que están en el documento, pero no queremos leerlo entero. Y directamente le pedimos a Copilot que nos ayude a resolver eso, ¿vale? Entonces, ahí hay un montón de información que podéis obtener y caso un poquito más avanzado, subirle varios documentos, ¿vale? Que esto funciona muy bien también. Si tenéis varios documentos, pues hoy en lugar de compararlos a mano, los subo a Copilot y le pido pues, que me los devuelva a lo mejor en una tabla, que me ayude a encontrar diferencias entre ellos. Tengo diferentes versiones del documento, qué cláusulas están en uno y no están en el otro, cuáles son contradictorias, ¿vale? Casos en los que pedís presupuestos, ¿vale? Tenéis presupuestos de varios proveedores. Entonces, aquí, estrellita, solo puedo subir 3 en una misma consulta, ¿vale? En un mismo prompt, ¿vale? Lo cual no quiere decir que solo pueda comparar 3, porque lo que sí podéis hacer y os va a funcionar es, primero le subo 3, pido, guárdatelos, ahora tenemos preguntas, y le subo otros 3, ¿vale? Y entonces puedo comparar hasta 6. ¿Vale? En escenario de compartir, pues un montón, ¿vale? Por ejemplo, en este caso son presupuestos, ¿vale? Aquí, lo siento, pero no me sale el vídeo. Voy a intentar, mientras me dais un segundín de descargar otra versión de la presentación. A ver. Vale, bueno, continúo mientras está abriendo otra versión a ver si funciona un poco mejor. Vale, venga. Avanzamos. Vale. No ha funcionado. Bueno, no pasa nada. Venga, vamos al siguiente. El siguiente escenario es crear contenido, ¿vale? Y os voy a enseñar la manera mala y la manera buena de hacerlo, ¿vale? Pensad aquí, una cosa muy importante cuando trabajamos con la IA en general es el contexto, ¿no? Cómo podemos hacerle llegar a Copilot todo eso que nosotros sabemos y que hay que ponerlo en el prompt para que lo tenga en cuenta cuando nos responde. Entonces, imagina que yo quiero crear una oferta de trabajo y le hago este prompt tan malo, ¿no? Crear una oferta de trabajo para un perfil junior de control de calidad en la industria alimentaria. ¿Cómo va a ser la oferta? ¿Va a estar bien hecha? Sí, va a estar súper bien hecha, va a estar perfecta. ¿Se va a parecer a cómo son tus ofertas de trabajo? No, no se va a parecer en nada, porque no le hemos dicho ni cómo es nuestra empresa, ni cómo son las condiciones de trabajo, ni toda la información que nosotros tenemos que aportar a ese prompt, ¿no? Entonces, va a funcionar, pero lo va a hacer regular. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Pues dándole contenido. Por ejemplo, funciona muy bien ofertas anteriores. La IA en general es súper buena recreando patrones. Entonces, ¿qué patrón queremos que recree? La oferta que hicimos.
quiero que la actualice con los datos nuevos, ¿no? O, por ejemplo, si tenemos ya un Word, un PDF con el contenido de las condiciones de mi empresa, pues oye, se lo aporto en el prompt para que lo tenga en cuenta cuando responda, ¿vale? Y sería algo así. Oye, crea una oferta de trabajo. Fijaos que lo único que le he añadido es utiliza esta información adicional, ¿no? Entonces, le paso los documentos que, como decía, pueden ser documentos que ya tenéis en vuestro OneDrive, cosa que os recomiendo porque evitamos que haya diferentes versiones del contenido, ¿vale? Venga, me voy al siguiente, que son visualizaciones, ¿vale? Y este es muy interesante también, pensar en todas las opciones que tenemos con Copilot, que son muy desconocidas, de formatear, ¿vale? Formatear, y aquí voy a hacerlo también en directo esto para que lo veáis, formatear en tipo gráficos numéricos. Ahora os enseño, ahora veréis por qué digo numéricos, porque hay otro tipo de gráficos muy interesantes, ¿vale? Entonces, aquí puede ser algo tan sencillo como le paso yo los datos y le pido que me construya un gráfico. Cuando digo gráfico, pues imagina los mismos del Excel, ¿vale? Pues los gráficos de barras, lineales, los de pastel, etcétera. Todo eso son cosas que podemos crear con Copilot. Aquí el prompt es, le digo que me cree un gráfico de barras, ¿no? Que me muestre la facturación total durante los meses, ¿vale? Entonces, aquí está pensando y me va a dar el gráfico. Vale, aquí está pensando. Lo que os decía, más o menos los gráficos que maneja, pues los de barras, los lineales, los mapas de calor, más o menos lo mismo. Vale, también dice gráfico. También, aquí de gratis, me ha dado una plantilla Excel para que añada al desglose por ámbitos. Yo no se lo he pedido, ¿vale? Pero a veces sí que tiene cierta como proactividad que cuando tú le haces un prompt te da nuevas sugerencias, ¿vale? Y, por cierto, aquí yo el contenido se lo he pasado en el propio prompt, ¿vale? Probablemente en vuestro caso lo vais a tener en un Excel o lo vais a tener en otro tipo de documento. Entonces, como sabemos que en el prompt le podemos poner otro contenido que no sea solo del prompt, pues aquí añadiríamos ese Excel, ¿vale? Y aquí me ha dado el gráfico, ¿vale? Sin más. Aquí, bueno, me ha descargado un Excel, no tengo ni idea de lo que ha hecho, porque he puesto este Excel, ¿vale? Venga, entonces, otro tipo de representaciones visuales que me parecen súper interesantes son diagramas, ¿vale? Entonces, aquí hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, mira, este, por ejemplo, me sirve, ¿vale? Que son de Mermaid, ¿vale? Y diréis, ¿y esto qué es? Pues esto no tiene nada que ver ni con Copilot ni con inteligencia artificial. Esto es un estándar de codificación de diagramas, ¿vale? Que existe hace un montón de años. Entonces, Copilot se integra muy bien con este estándar, ¿vale? Entonces, aquí le digo que me cree un mapa mental en Mermaid a partir del contenido de la web de mi empresa. Y esto, si queréis, lo podéis probar el prompt, ¿vale? Entonces, a ver qué tal se le da, porque a veces hace un pequeño fallo y si me da el fallo ya me va bien porque así os explico cómo se resuelve, ¿vale? Y es que el fallo que da a veces, ¿veis? Exacto, es que Mermaid se lleva muy mal con los paréntesis y de esto Copilot no se ha enterado todavía, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, puede parecer que es muy técnico, pero en realidad es muy sencillo, créanme, ¿vale? A partir de aquí, ¿vale? Voy aquí, despliego vista dividida, ¿vale? Entonces veis que aquí arriba está el texto, ¿vale? Y abajo no sale la imagen, pero aquí me debería salir la imagen. Entonces, dice, hay un error en la línea 7 y veis, efectivamente, es porque hay un paréntesis que a Mermaid no le gustan. No pasa nada. Vengo aquí y le digo, repítelo, pero pon los paréntesis solo los necesarios. Ay, perdón. Esto, si ya lo sabes, si lo has hecho 7000 veces, pues ya se lo pides en el prompt, ¿vale? Le dices, créame un diagrama, etcétera, y no pongas más paréntesis de los necesarios. ¿Que no lo hemos tenido en cuenta y hemos lanzado el prompt? No pasa nada. Esta es la manera de interactuar con la IA, o sea, es ensayo-error.
y aquí la tengo, ¿vale? Entonces, bueno, hay un montón de diagramas, ¿vale? Hay, por ejemplo, el diagrama de proceso, por ejemplo, le digo. ¿Vale? Le digo que me cree un diagrama de secuencia en Mermaid de cómo es un proceso de onboarding en una empresa. Vale, y aquí lo tenéis, ¿vale? Entonces, esto, de nuevo, no es la mejor manera de usar este caso de uso, porque aquí le estoy pidiendo directamente que cree un manual, un diagrama a partir de un proceso, pero lo ideal es, yo tengo un manual, yo tengo un documento que lo describe, yo tengo incluso la transcripción de una reunión en la que hemos hablado de esto, y entonces le digo que me cree el diagrama. ¿Por qué? Para ver si lo he entendido bien. Si lo he entendido bien, probablemente otra persona que leyera ese documento lo va a entender. Entonces, para mí los diagramas, más allá de que, bueno, me encantan, y los uso muchísimo, me sirven para validar ideas y para validar conceptos y para ver cosas que se entienden, ¿vale? Venga, continuamos y os muestro dos cosillas que no había mostrado antes, que es esta, a ver. Son los tipos de gráficos que se pueden crear, a ver si me quiere responder el PowerPoint. Perdonad, ¿eh? Ahora sí. Vale. ¿Vale? Es ideas que os puedo dar para diferentes tipos de gráficos y luego esta para diferentes ideas de diagramas, ¿vale? Pues diferentes opciones que tenemos disponibles. Vale, venga, vamos a la siguiente, que es una parte que me encanta, que es Copilot Chat en Edge, ¿vale? Lo que os decía antes, esto, todo lo que he enseñado hasta ahora lo podéis usar con el navegador que queráis, ¿vale? Pero esto sí que solo funciona en Edge y voy a hacer la demo muy rápida para poder hacer la demo de agentes, que es en el navegador, ¿vale? Por ejemplo, me voy a ir aquí, ¿vale? Voy a ir a la web de Software One. ¿Vale? Lo que os decía, tenemos aquí esta ventanita, me voy a esperar a que termine. Me voy aquí al iconito de Copilot y esto utiliza como fuente para responder todo lo que tengo en la página abierta, ¿vale? Entonces, a mí me encanta porque está bien pegadito a donde trabajo, ¿no? Directamente estoy navegando, veo una web que me interesa, abro Copilot Chat en el Edge y entonces me permite hacer consultas. A ver, porque esto me está fastidiando hoy. A ver, porque si no voy a abrir otra que tengo por aquí. A mí me falla porque tengo varios perfiles, ¿vale? Esto no debería fallar, pero como tengo varios perfiles con diferentes usuarios, diferentes tipos de licencia, a veces al entrar con el navegador me da un poco de problemas. Bueno, no pasa, no os lo puedo enseñar, ¿vale? Pero, a ver, no podemos actualizar el servicio en este momento. Bueno, esto lo que hace es abrir una pestaña que en realidad es igual que la del chat, ¿vale? Entonces, ¿para qué me sirve? Para que cuando yo haga consultas desde el panel, la información venga de aquí. Y es, ¿qué tipo de consultas? Pues oye, estoy leyendo la página web de Software One. Hazme un listado de los servicios que tienen. Estoy mirando un artículo en inglés. Hazme un resumen en español de este artículo. Estoy mirando un PDF, ¿vale? También funciona con PDFs. Tengo el PDF abierto, me estoy contratando algo, ¿no? Y de repente el típico PDF de 10 páginas de términos y condiciones que no me quiero leer, pero quiero saber lo que pone.
lo abro, ¿vale? Estoy navegando, lo abro en el navegador, entonces abro el panel de Copilot Chat en Edge y le hago preguntas. Pues, ¿qué condiciones de pago tiene? ¿Qué riesgos estoy asumiendo al firmar esto? ¿Cómo puedo desistir del servicio? ¿Vale? Todo lo que queráis preguntar sobre un PDF. Y hay mucha gente que no lo sabe. YouTube, ¿vale? Incluso tenéis un vídeo de YouTube con transcripción, tiene que tener transcripción, pues puedo utilizar este mismo Copilot Chat en Edge, abrir la barra y pedirle que haga consultas sobre este contenido, ¿vale? Funciona muy bien, de hecho, si lo tenéis por ahí, podéis probar. Ah, mira, fijaos, aquí me ha cargado ya, ¿vale? Hago la demo muy rápida para que lo veáis, ¿vale? Y me voy aquí de nuevo, Software One. Estáis bien posicionados, Software One, porque cuando pongo Software One seréis los primeros. No es tan fácil, ¿eh? Parece una tontería, pero no es tan fácil, ¿vale? Aquí, ¿veis? Es lo que os decía. Este panel de aquí de la derecha es el que permite hacer las preguntas. Ay, me tendría que haberle dado a actualizar. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Luego, a ver si vuelve a cargar, os lo muestro, ¿vale? Y de mientras me voy ya a la parte de agentes, ¿vale? Que os voy a enseñar nada. Un caso de uso muy sencillito de un agente, pero creo que nos da mucha vista de qué es lo que podemos hacer con un agente y qué es lo que podemos conseguir, ¿vale? Y el agente que yo os quería enseñar, creo que tengo 5 minutos, ¿verdad, equipo? Para explicar esto, ¿va bien? Sí, sí, sí. 5 minutos, sí, sí. Vale. Venga, pues este agente está pensado para validar documentos, ¿no? ¿Qué tipo de documentos? Bueno, en mi ejemplo son NDAs, ¿no? Contratos de estos de confidencialidad y de Non-Disclosure Agreement. Entonces, esto lo que me va a ayudar es, yo tengo un NDA que estoy preparando para que lo firme pues las dos empresas que están firmando este acuerdo, ¿no? Entonces, voy a crear un agente, ¿vale? Que lo que permite es validar que ese contrato está bien escrito y bien redactado. Bien, ¿respecto a qué? Pues a las reglas que normalmente esa empresa aplica cuando está validando un NDA, que normalmente lo va a hacer la persona de legal. La persona de legal, de repente le mandamos un documento y decimos, oye, ayúdame a ver si está bien. Entonces, ¿qué hace? Esa persona sabe pues, las cosas que tiene que validar, como las 10 cláusulas, digamos, que tiene que tener. Oye, pues que esté el NIF de las dos partes, que esté firmado por tal, que tenga en la duración, que tenga no sé qué. ¿Vale? Entonces, yo me voy a crear un agente, ¿vale? Supongo que el vídeo no me habrá cargado, así que tendré que... Anda, este sí, vale. Pues venga, voy a ir al vídeo directamente de la demo, que es este de aquí. ¿Vale? Este agente tiene un caso, ¿vale? Un ejemplo, que es, perdón, un prompt, ¿vale? Que es valida este documento, ¿vale? Luego os explico la importancia de estos mensajes que hay en los agentes, ¿vale? Le digo, valida este documento. ¿Y qué hago? Le anexo el documento que quiero que me valide, ¿vale? Que en este caso es el acuerdo de confidencialidad. Entonces, esto que está empezando a hacer, todas esas reglas que habitualmente hace la persona de legal las está aplicando el agente, ¿vale? Y me da esto. A ver, esto no sale así de mono porque sí, ¿vale? La tabla esta, yo en las instrucciones del agente, con todo lo que sé de prompting, le he dicho, cuando me des la respuesta, dámela en una tabla, ponme emojis de colores en función de cumple, de si no cumple. Entonces, ¿qué estoy viendo aquí? Que el campo duración tiene un sospechoso color naranja, ¿no? Entonces, voy a ver qué es lo que hay detrás de este punto que el agente no está de acuerdo con lo que pone, ¿no? Entonces, si voy a revisar el documento, ¿qué veo? Que hay un error. Error humano. Yo al coger la plantilla, pues me he despistado y en lugar de poner los años que dura el contrato, pues he dejado la variable abierta. Y esto, pues esto lo ha detectado el agente. Y ahí es donde tenemos que ver el potencial. Esto lo ha detectado el agente, ya no lo ha tenido que detectar la persona de legal. Es algo que le hemos quitado de su trabajo para que se centre en cosas que sean excepciones, que sean cosas de valor, cosas que realmente requieren inteligencia humana, ¿vale? Entonces, para mí los agentes también, más allá de que yo me puedo crear los míos para las cosas que a mí me sirven, me parece una forma maravillosa de exponer los servicios de un equipo, de un departamento, al resto de la empresa. Para ciertas cosas que hacen directamente el equipo, las puedan utilizar las personas de la empresa. Por eso os decía que es muy importante ese mensaje inicial de valida este documento para que el agente lo creo yo que soy de legal
y lo comparto con todo el mundo, ¿no? Entonces, cuando lo comparto, el otro tiene que saber para qué sirve este agente, ¿no? Entonces, que esté muy claro cuáles son los servicios, ¿no? O las acciones que puede hacer una persona con ese agente. Y hasta aquí lo que os quería explicar yo. Perdona, perdón, me falta una cosita muy rápida, perdón. No robo nada, pero es que se había preparado una sorpresilla, ¿vale? Lo pongo por aquí, a ver si... La sorpresilla ha sido los problemas técnicos que he tenido, que espero que no muy graves, ¿vale? Pero os quería regalar este prompt, ¿vale? Si queréis hacer una captura de pantalla o algo así para quedároslo, ¿vale? Que os permite hacer un HTML que es tipo postal navideña, ¿vale? Entonces, aquí está una canción de fondo y demás, y nada, para que veáis el resultado de esto, ¿vale? Os enseño vídeo. Esto es lo que genera este prompt de Copilot. ¿Vale? Un único prompt, ¿vale? O sea que al final lo que se puede hacer refinando y trabajando con, iterando sobre el contenido. Perfecto. Oye, Magda, muchísimas gracias por tu presentación. Mira, aprovechando que han surgido varias preguntas durante la misma, las vamos a lanzar ya. A continuación, luego ya hacemos la presentación nuestra de adopción y acompañamiento, ¿vale? Para poder implantar todo esto en los clientes. A ver, la primera, mira, dice, ¿podemos asegurar en nuestra compañía que la información sigue siendo confidencial tanto fuera como dentro de nuestra organización? Si usamos Copilot Chat con el usuario corporativo, si, por ejemplo, subo un documento confidencial, ¿podría filtrarse esa información dentro del tenant de mi organización o solo queda en el contexto de mi usuario? Pues buena pregunta y todo queda completamente seguro, ¿vale? Si, por ejemplo, subes el documento, no lo he explicado esto, si usas un documento que ya está en tu OneDrive, obviamente solo puedes acceder a lo que ya tienes acceso. Si tú de repente tienes uno en el escritorio, ¿no? Porque te lo ha mandado alguien por correo y lo quieres subir a Copilot para que lo analice, eso se sube a una carpeta tuya de tu OneDrive, ¿vale? Si lo habéis probado alguna vez, tendréis una carpeta llamada algo así como archivos de chat de Copilot. Eso es todo lo que se ha ido acumulando cuando yo le subo un documento a Copilot y le pido que trabaje con él. Y esa carpeta es solo para vosotros, no se comparte con nadie y queda totalmente protegida. Así que sí, la respuesta corta es sí. Perfecto. Otra pregunta. ¿Está previsto en un futuro la carga de folders con N archivos para poder gestionar prompts sobre un grupo grande de archivos? Eso lo puedes hacer con un agente, ¿vale? Un agente, con la licencia de con el usuario de Copilot Chat no puedes, pero si tienes la licencia de Copilot o tu empresa habilita un plan, es difícil explicarlo en tan poco tiempo, pero un plan de pago de agentes, ¿vale? Porque los agentes, como el que os he enseñado yo, es gratuito, ¿vale? O sea, tú lo creas y lo puedes consumir tantas veces que quieran, pero hay unos agentes plus que son los que están conectados, por ejemplo, a una carpeta, que es el caso que requerías, que esos tienen un coste, ¿vale? Tienen un coste por mensaje, por conversación. Excepto si, ¿vale? Tienes licencia de Copilot. Si tienes licencia de Copilot, puedes tener el mismo tipo de agente, tarifa plana. Puedes crear tantos como quieras y los pueden usar tantas personas como quieran. Esto con el equipo de Software One lo podéis ver y os lo pueden explicar mejor, pero bueno, sería ese escenario. Perfecto. Los usuarios que tienen licencia M365 Business Premium, pero sin la específica de Copilot, en Copilot Chat no nos aparece la pestaña de trabajo. Claro, porque Mira, no tienes la licencia de Copilot, tienes que tener la de pago individual de Copilot. Vale. Y luego, Copilot Chat en Edge, ¿actúa solo sobre la página activa o sobre toda la web? Sobre la página activa. Y pronto sobre varias pestañas, ¿vale? Eso lo hemos anunciado en Ignite. Pronto podrá actuar sobre varias pestañas. De momento, a día de hoy, de nuevo, a veces me hacéis preguntas y digo pronto, pero a día de hoy, 17 de diciembre, solo puede actuar sobre la pestaña que tienes abierta y sobre la página. Perfecto, pues estas son las preguntas que tenemos hasta ahora. Recordaros que podéis seguir lanzando preguntas hasta el final de la ponencia, que las resolveremos y si no las escribís en la encuesta que os aparecerá y las resolvemos luego en privado. Doy paso a mi compañera Victoria. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Me haces presentador y comparto, por favor.
Ahí estamos. Vale. Bueno, vamos a empezar a hablar de un poco cómo Software One ayuda en la adopción y el acompañamiento a las compañías que desean adquirir esta tecnología y de implementarla y desarrollar, bueno, pues esas funcionalidades basadas en muchas de las ideas que Magda nos ha presentado hoy, poner en marcha en las personas y en los procesos que existen dentro de una organización esta herramienta de Copilot Chat. La IA no es, como pone ahí en la frase que hemos querido destacar, la IA no es solo una tecnología, es infraestructura, por tanto, requiere de una adopción de una forma estructurada. Nuestra estrategia es la siguiente. Hemos querido resumir en este diagrama de bloques un poco cuál es nuestra estrategia respecto a la adopción de Copilot. Por un lado, como habéis visto en la presentación de Magda, la herramienta tiene una serie de técnicas de uso. Los resultados del uso de esta herramienta dependen de la persona que la utiliza. No todos interactuamos de la misma forma con la herramienta, no todos realizamos las mismas tareas en nuestro trabajo diario y dentro de ese trabajo diario, aunque haya dos personas con el mismo rol, no siempre hacen las cosas de la misma forma. Es decir, hay una necesidad de adoptar esta tecnología, pero adaptada a un enfoque basado en las personas y en los procesos que estas personas ejecutan dentro de su ámbito de trabajo diario. Nosotros nos encontramos muchas veces que hay compañías que ya tienen, bueno, pues digamos, una serie de objetivos ya claros, definidos en el uso de esta tecnología, de esta nueva tecnología, porque ya han asistido a muchas sesiones inspiradoras de las que han podido ver las capacidades que Copilot nos puede ofrecer en el ámbito de nuestro trabajo diario, pero lógicamente no todas las compañías están en el mismo nivel de madurez ni están en la misma, digamos, punto de partida respecto a la situación de su entorno de 365 donde se integra Copilot. Por tanto, la primera pregunta que nos hacemos es, cuando os ayudamos a emprender este camino en esta adopción, es si existen o no objetivos claros, definidos por parte de la compañía, de tal manera que si esos objetivos no se encuentran definidos porque todavía no se conoce a fondo la herramienta, la tecnología, no se conocen a fondo las funcionalidades, iniciamos un procedimiento de inspiración que es un poco similar a lo que Magda nos ha hecho hoy, es decir, mostramos las capacidades de la herramienta, enseñamos las funcionalidades que tiene, enseñamos las técnicas de uso y ayudamos a que empecéis a reflexionar respecto a cómo esta tecnología os puede ayudar en vuestra productividad diaria. Por otro lado, además, hay que revisar también todos los aspectos de seguridad. Habéis hecho una pregunta muy interesante respecto a la seguridad en el ámbito de uso de Copilot Chat cuando habéis compartido un documento y si ese documento puede ser un problema de fuga de información de la compañía hacia afuera. Además de que Magda ha contestado en el ámbito del uso de Copilot Chat respecto al ámbito del usuario y del espacio de almacenamiento del usuario, la implementación de Copilot Chat dentro de vuestra organización también tiene unos requerimientos de seguridad para que no solamente el enfoque de seguridad sea respecto al usuario que está ejecutando la herramienta y está escribiendo el prompt y está solicitando un determinado resultado a la herramienta, sino que también cuando trabajamos en el aspecto de almacenamientos de datos como SharePoint, donde bueno, pues es un entorno colaborativo donde participan bastantes usuarios, que los diferentes documentos sobre los que podemos actuar con Copilot tengan también una medida de seguridad a nivel de usuario y a nivel de documento. Es decir, combinación entre los privilegios que el usuario que utiliza la herramienta tiene de acceso a los datos, como propiamente los parámetros de seguridad definidos dentro del documento. En este caso, en el ámbito de la seguridad, si además de inspiraros en el uso de la herramienta, necesitáis ayuda para adaptar vuestro entorno de uso en el aspecto de seguridad, podemos iniciar también un proceso de trabajo y de servicios en torno a Microsoft Purview, que es el servicio de seguridad que dota de esa seguridad ya específica sobre los documentos para plantear temas de etiquetador de documentos, temas de gestión de DLP, etcétera. Si tenemos resuelto, digamos,
el conocimiento de las capacidades de la herramienta. Si tenemos resuelto todo lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, tenemos que iniciar todo lo que es el proceso de enfoque en el uso de esta herramienta. Y tenemos dos vías de trabajo. La enfocada a las personas en cuanto a sus funciones específicas dentro de la organización, sus funciones respecto a su departamento, el rol que representan dentro de su organización y por otro lado, una vía de trabajo en cuanto a los procesos. Estos procesos ya van ligados al concepto de agentes de Copilot que nos ha mostrado Magda respecto a pues esos procedimientos, esos procesos que puedan tener ciertos niveles de automatización para la generación de documentos o la generación de lo que queramos definir en cualquier caso, ¿vale? Cuando enfocamos todo el trabajo relacionado con las personas y el rol que cada una de ellas tiene dentro de los departamentos, hacemos foco en dos segmentos distintos cuando tenemos más de 50 usuarios o menos de 50 usuarios. ¿Por qué motivo? Porque Microsoft establece una barrera en ese volumen de usuarios respecto también a las herramientas que se dotan dentro de vuestra organización de 3 y 5 para ayudar en la adopción a los usuarios, a medir el grado de adopción y al acceso a lo que son los paneles de medición de uso de Copilot, de tal manera que se puedan revisar de qué forma los usuarios están utilizando la herramienta, dónde está siendo más potente la herramienta, para hacer esa, análisis más a bajo nivel y trabajar en mejorar en aquellas personas que no están logrando una adopción adecuada o una funcionalidad adecuada en el uso de esta herramienta. En cualquier caso, sea una organización de más de 50 usuarios con las herramientas que Microsoft nos aporta cuando es ese escenario, o bien cuando no lo es, tenemos la posibilidad de trabajar en pilotos de adopción, donde trabajamos con una selección de unas determinadas personas que son representativas de los roles y de las actividades que se ejecutan en vuestras organizaciones, sobre las que desarrollamos un proceso de adopción, de formación específica, sobre casos de uso concretos, para ayudarles a iniciar el uso de esta herramienta, el uso de la mejora en la productividad utilizando Copilot y, aterrizando esos casos de uso y ponerlos en marcha en una experiencia piloto que confirmen las expectativas que hasta ese momento hemos generado, ¿no? En el caso de que tengamos ya muy claras todos los objetivos, hayamos superado los procesos de pilotos de adopción, podemos trabajar en los servicios de adopción completa, en la que ya el plano es a la totalidad de la organización, de la compañía, dentro de todos los usuarios que se ha marcado que tengan como objetivo el uso de esta herramienta, con diferentes actividades formativas, inspiradoras, de descubrimiento de casos de uso, de priorización de casos de uso, de diseño de cada uno de los casos de uso, etcétera. Todo desembocando ya a la puesta en marcha de todos los procesos sobre los que la IA nos mejora la productividad, las pruebas de concepto que nos permitan confirmar que todo está funcionando correctamente. Podemos adoptar luego todo un proceso de proyectos a medida, diseño de proyectos a medida para ya casos mucho más específicos, mucho más concretos, muy diseñados en función de vuestras actividades y de vuestra, negocio concreto y específico. Todo ello siempre retroalimentado con un centro de excelencia operativa que retroalimente, mejore, evolucione, añada funcionalidad y nunca sin olvidar que Copilot, como bien ha hecho y ha dicho Magda, incorpora funcionalidades nuevas a medida que pasa el tiempo, a medida que Microsoft mejora el producto y los modelos van adquiriendo mejores capacidades. Una de las cuestiones que hoy queríamos también trasladaros de cara a esa adopción y esa puesta en marcha inicial de Copilot Chat es que discusiráis de los procedimientos que os permiten anclar Copilot Chat a vuestros usuarios de vuestra organización. Os recomiendo que capturéis esta pantalla, aunque podemos mandaros también, lógicamente, la información, donde podéis ver de qué forma podemos poner a disposición de los usuarios dentro de la consola de administración de Office 365 y cómo es el procedimiento para anclar el logotipo de Copilot Chat en las aplicaciones de los usuarios y de esta forma habilitarles ese acceso a esta herramienta y empezar a utilizar Copilot Chat, que como hemos dicho desde el principio, es una herramienta gratuita y segura que se incorpora dentro de vuestra organización. Como hay otro procedimiento basado en Cloud Policies,
también hemos querido especificaros aquí el procedimiento de cómo hacerlo a través de este otro procedimiento. Es decir, al final lo que queremos es que iniciéis el uso de Copilot Chat, que lo activéis a los usuarios, que empecéis a probarlo, que empecéis a utilizarlo y que a partir de ese uso podáis utilizar los servicios de Software One para iniciar todo ese camino de adopción totalmente adaptado, totalmente personalizado y totalmente alineado con los objetivos que os marquéis como compañía en la mejora de la productividad. Microsoft nos ayuda además en poner en marcha todos los procesos de adopción, tanto iniciales, digamos, más introductorios, más de inicio del camino en el uso de Copilot, en organizaciones que todavía no han empezado a utilizar la tecnología, como en aquellas compañías que sí han empezado a utilizarlo, que sí cuentan con experiencia, que tienen casos de uso que todavía no han aterrizado o no han puesto en marcha. Microsoft nos ayuda con fondos Copilot que son aplicables a determinados usuarios que cumplen una serie de condiciones y de requerimientos, enfocado tanto en como decía, en esa visión de empresas que están en un carácter más inicial, como con empresas que están en un carácter ya más de desarrollo más detallado, más profundo, donde tenemos diferentes posibilidades de adaptar nuestros servicios en función del presupuesto que Microsoft nos aporta para ayudaros a ello. Antiguamente Microsoft tenía definidos estos fondos para unos objetivos mucho más definidos, mucho más estructurados, en los que había unos productos finales que era obligatorio cumplir. Ahora Microsoft nos ayuda a ser más flexibles, a tratar de adaptarnos de una manera más enfocada a vuestras necesidades. Tenemos capacidad de desarrollar el diseño de proyectos en función de estos fondos mucho más flexibles, que nos permitan, pues eso, adaptarnos a vuestras circunstancias, a vuestra personalidad, a vuestro negocio y a ese nivel de madurez en el que os estéis encontrando actualmente. De cualquier manera, en cualquiera de los dos fondos, nuestra aproximación siempre es la misma. En función del tipo de situación de partida, seleccionamos la categoría del fondo que aplica. Trabajamos con vosotros en diseñar un planteamiento en donde definimos ese alcance de los objetivos, de las actividades, de los recursos que ponemos a disposición para desarrollar ese proyecto. Esto lo dejamos reflejado en un documento, en un Statement of Work, por escrito, con unos objetivos definidos a modo de propuesta, aunque no tiene coste para vosotros en el caso de que sea con fondos Microsoft. Obviamente, si los fondos no llegan a los objetivos que nos estáis demandando, todo esto se puede plantear de una manera complementaria con propuestas adicionales de Software One directas hacia vosotros, con vuestros presupuestos anuales, utilizando fondos o bien de contratación directa con Software One. Arrancamos el proyecto con el inicio de las tareas, en las fases que se hayan definido, con los alcances, en un modelo de proyecto, siempre gestionado por nuestro jefe de proyecto, pues como un proyecto tradicional, ¿vale? Hasta aquí la presentación un poco de todo lo que tiene que ver con los procesos de adopción y puesta en marcha de la herramienta. No sé si en este apartado concreto tenéis alguna pregunta. Sí, te voy a lanzar una pregunta que ha surgido. ¿Cómo puedo analizar, aprobar, denegar los agentes que se van creando en mi organización y el grado de uso, satisfacción? A fin de cuentas son aplicaciones y debo asegurar la calidad del dato. ¿Da Microsoft herramientas de gobierno? Magda, a ver si me puedes ayudar a responder a esta consulta, porque realmente hay diferentes niveles y maneras de responderla. Por un lado... Sí, perdona, Magda. Sí, por un lado, obviamente el usuario se crea su propio agente y, como os ha explicado Magda, el usuario en el uso de esta tecnología y en el desarrollo de las acciones que solicita la IA y a los prompts y a las instrucciones en la creación de ese agente, es el propio usuario el que tiene que evaluar la calidad de la respuesta, la calidad del resultado o si ha cumplido los objetivos que él bueno, pues ha trasladado en la creación del agente. Por tanto, respecto a una manera de controlar la creación de agentes de todos los usuarios desde un punto de vista global, no es posible, porque es el usuario el que diseña ese agente
¿vale? Por otro lado, desde el punto de vista de herramientas de gobernanza de la IA, obviamente Microsoft nos permite generar una serie de criterios de gobernanza que requieren en algunos casos de licenciamiento adicional, de servicios adicionales, sobre los que podemos construir políticas de uso de la IA de manera responsable, limitando, por ejemplo, el uso de determinadas palabras, limitando la solicitud de ciertos resultados, limitando el acceso a determinada información. Es decir, se puede generar una capa de gobierno que puede ser adoptada con soluciones de seguridad alternativas con servicios de Microsoft. Magda, si quieres aportar alguna información adicional sobre esta pregunta, te lo agradezco. Sí, bueno, la pregunta, yo creo que cuando hablaba de calidad, sí que es verdad que hay una manera en que los usuarios pueden dar feedback cuando la gente funciona, y todo ese feedback se pone en un panel de control. O sea que de alguna manera, si calidad hablamos de eso, sí que se puede controlar. Y son mecanismos de gobierno súper granulares. Quiero decir que podemos llegar incluso a los agentes que tienen coste, poder determinar que un departamento tiene un máximo de umbral del que se puede gastar en agentes, y a partir de ahí pues avisa. No se para el consumo porque no sabemos si ese agente es algo crítico que tiene que seguir para funcionar la estabilidad, pero sí que se avisa. Y luego, bueno, puedes poner el uso, el ROI que se está obteniendo de los agentes, tanto los agentes creados desde la versión light como de la versión con licencia. O sea, hay un montón de posibilidades de gobierno, y para mí hay dos tipos de usuarios que pueden estar interesados en gobernar esto. Uno es IT, está claro, el coste, el uso, la calidad, y el otro es negocio. ¿Y qué rendimiento estoy sacando yo de esto? ¿Vale? Y para los dos hay herramientas. Además, nosotros en SoftwareOne tenemos un servicio en el que hacemos una evaluación final, digamos, dentro de ese piloto que podemos realizar de adopción. Es muy importante dar el feedback del resultado de ese piloto en aspectos tanto objetivos como subjetivos. Nuestro servicio lo que realiza es un estudio y un análisis que tiene esas dos líneas de trabajo. Por un lado, la línea objetiva se basa en hacer un análisis de los resultados que las métricas de uso que nos ofrecen los paneles de uso de Copilot de la consola de F365, a qué nivel de uso están haciendo los usuarios de los diferentes servicios de Copilot. Es decir, es una medición en la que podemos determinar, bueno, pues cuántas actividades los usuarios están realizando en torno a Copilot en el día a día, en un plano temporal, porque se basa en gráficos de planos temporales donde podemos ver la evolución y el crecimiento en el uso de los servicios de Copilot en todos los usuarios que disponen de la herramienta. Eso es una parte objetiva que además, si hay un nivel superior a 50 usuarios, se enriquece con los paneles de uso que también nos ofrece Viva Engage, donde tenemos también unos paneles Viva Insight, perdón, Viva Insight, donde nos muestran una información muy valiosa para hacer esa evaluación de cómo realmente está siendo utilizada la herramienta y el éxito, digamos, de uso dentro de la organización. Pero por otro lado, a nosotros nos gusta hacer un análisis subjetivo, basado en las entrevistas directamente con los propios usuarios finales. Con unas entrevistas, con una serie de preguntas estructuradas, más un formulario, una encuesta de satisfacción que tiene diferentes métricas de respuesta que nos da esa visión ya del usuario. Muchas veces los usuarios nos demuestran que están utilizando la herramienta porque las métricas de estos paneles que dan esa información objetiva demuestran que el usuario interactúa con la herramienta, pero cuando entrevistamos al usuario, el usuario nos transmite frustración. Y esa frustración hay que entenderla y hay que analizarla porque puede ser debida por varias razones. La primera frustración puede ser porque el usuario todavía no tiene el conocimiento necesario para usar bien la herramienta, no ha asimilado bien las técnicas de prompting, no habla con la herramienta o no tiene habilidades que requiere de formación adicional para utilizar mejor la herramienta. En otros casos, la frustración se debe a que no tiene tiempo de uso de la herramienta. Muchas veces el día a día y las actividades que estamos acostumbrados a realizar en función de nuestro rol y nuestra actividad provocan que no siempre tengamos tiempo de ponernos en esa fase piloto a utilizar la herramienta. Y eso no significa que la herramienta sea mala. Eso significa que en el análisis tenemos que ayudar y apoyar a este usuario con diferentes actividades que fomenten que el usuario tenga mejor conocimiento de la herramienta y tenga capacidad de utilizarla mejor, porque al final esto va a repercutir en una mejora de la productividad y ese tiempo que no encuentra al principio se convierte en un tiempo que empieza a disponer de él porque es capaz de utilizar la herramienta
y obtener muy buenos resultados. Más una serie de entrevistas, de preguntas en esas entrevistas que valoran un poco también sus capacidades de ser líder dentro de su departamento como champion para expandir el conocimiento dentro de la organización como parte de esas técnicas de adopción. Es decir, que desde el punto de vista de medir la calidad, de medir el éxito de la adopción, medir la experiencia de usuario, la satisfacción, tenemos multitud de líneas de trabajo, como podéis ver en lo que acabamos de comentar ahora. No sé si hay alguna pregunta más. No, ya no hay ninguna pregunta más. Lo único que nos estáis pidiendo es que si vamos a compartir la grabación, y sí, por supuesto que os enviaremos a todos la grabación del webinar. Entonces, nada, si os surge alguna pregunta, claro, seguro que sí. Si os surge alguna pregunta más, podéis ponerla en el cuestionario que os la resolveremos. Y nada, dar las gracias a Magda y a Ángel por la ponencia y a todos vosotros por haber participado en nuestro webinar. A vosotros siempre. Muchas gracias. Gracias. Adiós.